Historia 5. Lucha en la noche. Esta historia está basada en Génesis 32, 1 al 13 y 23, 33. La larga lección de Jacob todavía no había terminado. Tenía aún mucho que aprender antes de convertirse en el gran hombre que Dios deseaba que fuera. Tan pronto como libró de su problema, apareció otro. No bien había despedido a su tío Labán, Jacob comenzó a preocuparse por Esaú y lo que podría suceder si se llegaba a encontrar con él. Esa noche, al continuar con su camino, unos ángeles de Dios salieron a su encuentro. Esto lo animó mucho, pues le recordó el sueño que el Señor le había dado años atrás, en el que había visto ángeles que subían y bajaban por una maravillosa escalera. Sin embargo, al día siguiente, otra vez se sintió preocupado. Por fin, decidió enviar mensajeros a Esaú para saber si su enojo se había aplacado durante los 20 años pasados. Cuando regresaron sus enviados algunos días más tarde, su informe preocupó a Jacob. ¿Esaú no había cambiado de parecer? Fuimos a hablar con su hermano Esaú, dijeron los mensajeros, y ahora viene al encuentro de usted acompañado de 400 hombres. ¿400 hombres? ¿Qué podía hacer Jacob contra tantos? No raro entonces que Jacob estuviera muy angustiado. Lo único que se le ocurrió hacer ante el peligro fue dividir su caravana en dos grupos, para que, si Esaú atacaba a un grupo, el otro podría escapar. No era la gran solución, y él lo sabía. En medio de su angustia, decidió presentarle el problema a Dios. Señor, Dios de mi abuelo Abraham y de mi padre Isaac, que me dijiste que regresara a mi tierra y a mis familiares, y que me harías prosperar. Realmente yo, tu siervo, no soy digno de la bondad y fidelidad con que me has privilegiado. Cuando crucé este río Jordán, no tenía más que mi bastón, pero ahora he llegado a formar 2 campamentos. Líbrame del poder de mi hermano Esaú, pues tengo miedo de que venga a matarme a mí y a las madres y a los niños. Tú mismo afirmaste que me harías prosperar y que mis descendientes serían tan numerosos como la arena del mar, que no se puede contar. La oración de Jacob nos muestra cuánto había cambiado durante los largos y penosos años en que había servido a Labán. Ahora estaba agradecido a Dios por todo lo que le había dado, y lo que es más importante de todo, había aprendido a ser humilde y a admitir que no era digno de las más pequeñas bendiciones de Dios. Esa noche, Jacob envió su familia al otro lado del arroyo Jaboc, hasta un sitio que parecía más seguro. Él no fue con ellos, porque quería estar solo. Sentía una gran necesidad de hablar con Dios completamente a solas. En medio de la oscuridad y del silencio, se echó de rodillas, confesó sus pecados y otra vez clamó por la ayuda. De repente, sintió que alguien lo agarraba con mano fuerte. Jacob se levantó de un salto, aterrorizado. Tal vez lo había encontrado uno de los hombres de Esaú. O quizá era un asaltante que se le había acercado por la espalda. Comenzó a luchar con todas sus fuerzas para liberarse, pero no era fácil. Luchó hasta el amanecer y entonces el extraño tocó la cadera de Jacob. Su articulación se le desplazó y le dolía mucho la pierna.
Repentinamente se dio cuenta de que no había estado luchando con un vulgar ladrón, ni con uno de los hombres de Saúl, sino con el Señor mismo. Como nos pasa muchas veces hoy, Jacob había estado en las manos de Dios y no se había dado cuenta, y en lugar de huir, se aferró de él exclamando: «No te soltaré hasta que me bendigas». «¿Cómo te llamas?», le preguntó entonces el Señor. «Me llamo Jacob», fue su humilde respuesta, y ese nombre significaba engañador o suplantador. «Ya no te llamarás Jacob», prosiguió el Señor, «sino Israel, el que lucha con Dios, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido». Entonces Jacob llamó a ese lugar Penuel, porque dijo: «He visto a Dios cara a cara y todavía sigo con vida». Ese fue un nuevo amanecer para Jacob. Había dado un gran giro en su vida. Finalmente había encontrado a Dios. Sus temores habían desaparecido. El ánimo y la esperanza llenaban su corazón. Era un nuevo hombre. El cobarde, el engañador, se había convertido en un príncipe de Dios. Era como pasar de las tinieblas a la luz.